Ellos no quieren que sepas esto. Hubo un papa llamado Mercurio, sí, como el dios romano del comercio y los mensajes, un nombre pagano, cargado de simbolismo oculto, usado por quien debía representar a Cristo en la tierra. ¿Por qué la Iglesia aceptó eso? ¿Qué revela realmente ese nombre sobre el poder espiritual detrás de los tronos? Prepárate, lo que estás a punto de descubrir puede sacudir todo lo que creías sobre la fe, la identidad y la influencia silenciosa de las tradiciones ocultas. Antes de que eliminen este video, dale like, comenta si esto te confronta y compártelo con alguien que ama la verdad. En los pasillos silenciosos del Vaticano, entre columnas de mármol y susurros centenarios, existe una tradición no escrita pero inmensamente poderosa, la elección del nombre papal. No es una regla oficial, pero pesa más que muchas leyes. Desde el año 533, cuando un hombre llamado Mercurio, sí, el mismo nombre de una deidad pagana, fue elegido papa, algo cambió. Al comprender que su nombre no representaba los valores cristianos, lo abandonó y adoptó uno nuevo, Juan II. Pero lo que casi nadie sabe es que con ese gesto comenzó una guerra espiritual silenciosa entre lo antiguo y lo divinamente nuevo. A partir de entonces, cada nuevo papa enfrenta una decisión simbólica y trascendental: conservar su nombre de nacimiento o tomar uno nuevo, como señal de transformación espiritual. Con el tiempo, esa práctica se volvió tan común que, aunque no obligatoria, se convirtió en una norma tácita. Pero, ¿todos los nombres fueron realmente guiados por el Espíritu Santo? ¿O hubo presiones, temores, homenajes ocultos e incluso decisiones tomadas por conveniencia humana? La verdad puede ser más profunda de lo que imaginas. Para desentrañar este misterio, debemos retroceder a los primeros siglos de la Iglesia. En aquel entonces, los papas conservaban sus nombres originales, muchos de ellos provenientes de raíces paganas: Hilario, Galo, Dionisio, Simplicio, hombres santos que, sin embargo, portaban nombres que hoy parecerían impensables para un líder espiritual. Esto nos recuerda que el cristianismo ha sido siempre un camino de conversión, una historia de transformación continua, donde incluso lo pagano podía ser redimido por la gracia, y fue precisamente Juan II, el antiguo Mercurio, quien inauguró esta transformación en el papado. Sin embargo, la costumbre no se consolidó de inmediato. Pasaron siglos hasta que se convirtiera en norma elegir un nuevo nombre. Durante ese tiempo, hubo papas con nombres como Agapito, Pelagio y Silverio, pero cuando finalmente esta práctica echó raíces, lo hizo con un mensaje espiritual potente: dejo atrás mi pasado y asumo una nueva identidad en Cristo. Tal como Simón se convirtió en Pedro, o Saulo en Pablo, cada nuevo nombre papal es una proclamación profética de la misión que ese hombre llevará adelante. En el próximo capítulo, revelaré la razón profunda por la que ningún papa se ha atrevido jamás a llamarse Pedro II. Imagina un nombre tan sagrado, tan imponente, que ningún hombre ha osado usarlo jamás, ni los más santos, ni los más valientes entre los elegidos de Dios. Un nombre que, en lugar de ser deseado, es evitado, que pudo haber sido glorioso, pero permanece suspendido en el silencio, por puro temor espiritual. Ese nombre es Pedro, sí, el mismo apóstol a quien Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué se esconde detrás del silencio? ¿Qué rodea al Pedro II? Si esto ya ha tocado tu corazón, comparte este video con alguien que valore la reverencia. El nombre de Pedro es más que un título, es un cimiento, un eco eterno de la misión confiada a un simple pescador de Galilea, transformado por Cristo en el primer pastor de la Iglesia. Desde entonces, muchos han ocupado la silla de Pedro, pero ninguno se atrevió a tomar su nombre, y no es casualidad, aunque técnicamente no hay nada que lo impida, jamás ha sido elegido, y la razón es profundamente espiritual. Tomar el nombre de Pedro II sería como intentar igualarse al propio fundamento de la Iglesia, un gesto que podría interpretarse como orgullo, presunción o incluso sacrilegio. Existe una especie de respeto silencioso, casi sagrado, dentro de los muros del Vaticano, un acuerdo no escrito, pero comprendido por todos,
Pedro es único, y cada papa, al ser elegido, carga con ese peso simbólico. Algunos eligen homenajear a santos, otros a papas anteriores, otros a épocas de renovación o resistencia. Pero Pedro permanece intocable, no por temor, sino por reverencia. Como dice el Catecismo, Pedro es la piedra visible de la iglesia invisible de Cristo. Ser Pedro segunda sería como caminar sobre esa piedra con sandalias humanas, frágiles, imperfectas. Esa ausencia también revela algo sutil pero profundamente poderoso. Los nombres hablan, incluso en el silencio. La elección de un nombre, o la negativa a hacerlo, es un mensaje claro. Los papas lo saben. Juan Pablo I, por ejemplo, creó un nombre inédito al unir a los dos predecesores que más lo inspiraron, Juan 23 y Pablo V. Fue un gesto de continuidad, humildad y gratitud. Pero con Pedro, la historia es distinta. No se puede continuar con la piedra, no necesita sucesión, es el inicio, el cimiento, la base, y sobre ella se edifica, no se reemplaza. Sin embargo, esta cautela no se aplica a todos los nombres. Nombres, como Juan, Pío, Gregorio o Benedicto, se han repetido muchas veces. Incluso nombres de origen pagano, como Dionisio o Mercurio, fueron usados en los primeros siglos del papado. Entonces, ¿por qué solo Pedro permanece inalcanzable? Porque, en el fondo, ese nombre carga una misión que solo fue dada a un hombre, elegido directamente por Cristo. Los demás, incluso siendo santos, son siervos de esa misión, y la Iglesia, con su sabiduría milenaria, lo conserva con profundo celo. En el próximo capítulo, revelaré cómo un error en la numeración y la existencia de antipapas confundieron para siempre la historia de los papas llamados Juan. ¿Confiarías en un registro oficial que incluye nombres de papas que nunca existieron? Pues eso es exactamente lo que ocurrió con la larga sucesión de papas llamados Juan, un error de numeración, antipapas reconocidos y luego ignorados, nombres omitidos, y todo ello conservado como si fuera verdad absoluta. Lo que vas a escuchar ahora es una historia real que parece ficción, como errores humanos y disputas políticas influyeron incluso en la sucesión de los representantes de Cristo en la tierra. Si esto te sorprendió, compártelo con alguien que valore la verdad sobre la fe. El nombre Juan es el más repetido en la historia del papado, han sido 21 papas oficialmente reconocidos con ese nombre. Pero si observas detenidamente, notarás un detalle inquietante: la numeración presenta errores, saltos e incluso repeticiones. A partir del Papa Juan X, los números no coinciden con la cantidad real de pontífices. Esto se debe a que algunos papas que fueron considerados legítimos en su tiempo, luego fueron excluidos de la lista oficial, los llamados antipapas. Otros, por simples errores de transcripción, desaparecieron de los registros. Tal fue el caso del supuesto Juan XVI, un antipapa depuesto brutalmente, que aun siendo eliminado, dejó un número vacío que fue respetado por quienes vinieron después. Este tipo de confusión provocó situaciones insólitas. Hubo dos papas, Juan XXIII, uno reconocido como legítimo, otro completamente descartado. La Iglesia, para evitar controversias, dejó la numeración como estaba, lo cual generó más confusión. Aún así, los siguientes papas no quisieron corregir los errores. La tradición fue más fuerte que la precisión histórica, y eso nos enseña algo espiritual. No siempre la verdad de los hechos prevalece cuando se enfrenta al poder simbólico de un nombre. La historia del nombre Juan también revela el poder de la asociación espiritual. Juan fue el nombre del profeta que preparó el camino del Mesías Juan el Bautista y del discípulo amado, autor del Evangelio más profundo y místico Juan el Evangelista. Muchos papas eligieron ese nombre para alinearse espiritualmente con esas figuras. Cuanto más se repetía Juan, más crecía su significado. Era como si cada papa Juan deseara absorber algo de la unción, de la autoridad y del amor que ese nombre evocaba. El nombre, aquí, era más que tradición, era una bendición transmitida. Sin embargo, no todos los papas Juan fueron ejemplos de santidad. Uno de los más controvertidos fue Juan XII, quien murió de forma escandalosa tras ser sorprendido
con una mujer casada. Aún así, el nombre siguió utilizándose. Esto nos deja otra lección espiritual. Dios no se limita por los errores humanos. Incluso cuando quien lleva el nombre falla, el llamado puede continuar. El nombre, con todo su peso, sigue hablando invitando a la conversión, al arrepentimiento, a la redención. Por eso nombres como Juan no desaparecieron, incluso cuando la historia se volvió confusa. En el próximo capítulo, revelaré cómo el Papa Francisco rompió una tradición de más de 1000 años al elegir un nombre jamás utilizado y el poderoso simbolismo espiritual detrás de esa decisión. Pasaron más de 1000 años sin que ningún papa se atreviera a elegir un nombre completamente nuevo. Durante siglos, todos se apoyaron en los nombres de sus predecesores, santos del pasado o figuras ya consagradas. Pero en 2013, algo inédito ocurrió. Un cardenal argentino miró la historia y decidió romper el patrón. Eligió un nombre que jamás había sido usado por ningún papa, Francisco, y con eso, reveló al mundo mucho más que una preferencia, reveló un alma. Si esta historia ya habló a tu corazón, compártela con alguien que necesita esperanza. La elección del nombre Francisco fue un gesto radical. No homenajeaba a ningún papa anterior, no seguía ninguna numeración, ninguna línea sucesoria, ninguna tradición visible. Al contrario, fue una ruptura, un llamado a la sencillez, a la humildad y al cuidado de los pobres, valores encarnados por San Francisco de Asís. Y al hacerlo, el nuevo Papa no solo indicó el rumbo de su pontificado, lanzó un mensaje profético. Fue como si dijera: al mundo, no he venido a repetir, he venido a recordar. Recordar a Cristo pobre, a una iglesia despojada, a un corazón pastoral. El impacto fue inmediato. El nombre Francisco encendió el imaginario de millones de católicos que, tal vez, nunca habían pensado en San Francisco como modelo para un papa. Pero allí estaba, el primer pontífice con ese nombre, sonriendo, pidiendo oración desde la plaza de San Pedro, y eligiendo un camino que evocaba el espíritu del Santo de Asís. Desde entonces, el nombre comenzó a cargar un nuevo peso, un nuevo fuego, y tal vez, en el futuro, veamos a un Francisco II, o tal vez no, porque ciertos nombres, como Pedro, nacen para ser únicos, para marcar épocas, para transformar conciencias. Pero, esta decisión también plantea otra pregunta: ¿por qué nunca ha habido un Papa Lucas o un Papa Mateo? Son evangelistas, autores de textos sagrados, hombres de fe, y sin embargo, sus nombres jamás han sido elegidos por un papa. La respuesta, curiosamente, es sencilla y profunda al mismo tiempo. Elegir un nombre papal no es solo un acto de devoción personal, es una declaración pública, una decisión estratégica de imagen, legado y misión. Cuando un papa elige un nombre, está diciendo al mundo a quien desea parecerse, qué tipo de pastor quiere ser, y ante quien quiere rendir cuentas con su vida. Lucas y Mateo son nombres sagrados, sí, pero hasta hoy, ningún papa los ha elegido, porque ningún papa anterior los usó. No hay precedente, y en el Vaticano, los precedentes pesan. Las tradiciones, aunque invisibles, moldean los pasos visibles. Un nombre sin legado no inspira confianza, y tal vez por eso el nombre Francisco causó tanto impacto, porque rompió ese ciclo y abrió camino a lo nuevo, sin perder el respeto por lo antiguo. No despreció la tradición, solo recordó a todos que el Espíritu Santo sopla donde quiere, y cuando quiere. Y finalmente, queda una pregunta que resuena en nuestros corazones: ¿cuál será el nombre del próximo Papa? ¿Tendrá el valor de crear algo nuevo? ¿Elegirá un nombre olvidado? ¿O volverá a las raíces más sólidas de la fe? La verdad es que, incluso sin palabras, el nombre de un papa habla al mundo entero, carga historia, revela intenciones, proyecta el futuro, y por eso seguimos esperando, en oración y vigilia, porque a veces, todo lo que Dios necesita para iniciar una nueva era, es un nombre que lo diga todo sin decir nada. Si este recorrido espiritual tocó tu alma, compártelo con alguien que ama a la Iglesia y cree en el poder de un nombre.